Hoy tengo delante a Juan y a Vicky, dos personas que no se conocen, pero que han vivido prácticamente lo mismo. Relaciones donde no hay golpes, pero sí manipulación, desgaste y una sensación constante de estar perdiendo la cabeza. Porque el narcisismo no se ve, se sufre. Y voy a empezar sin suavizar nada. Juan, Vicky, ¿cuánto tardasteis en daros cuenta de que no estabais locos, sino siendo manipulados? Mira, en mi caso es que ha sido un proceso más largo porque yo he sufrido a 3 psicópatas narcisistas y entonces el primero pues he estado unida a él la friolera de 22 años, el segundo que tardé casi 4 años en también cerciorarme de que las cosas que yo veía y sentía sobre todo ocurrían de verdad. Y en la última, pues casi 2 años, o sea que si sumas todo en conjunto, en mi caso es bastante tiempo. Juan, voy contigo. No me cuentes la historia entera. Quiero un momento concreto. ¿En qué momento en el que pensaste, aquí pasa algo raro? Pues en el momento en el que piensas que aquí pasa algo raro, en mi caso fue cuando me reventó el móvil. ¿Te reventó el móvil? Sí, me reventó el móvil en la pared, aquí en mi casa, y en ese momento yo vi... A ver, ves algo que no te ha pasado en anteriores relaciones, entonces dices, aquí pasa algo. Y ya si lo sumas a las faltas de respeto, en fin, a un cúmulo de factores, yo qué sé, pues dices, aquí hay algo que no es normal, pero aún así lo sigues justificando. ¿Qué te decía ella para que acabaras dudando de ti? Te voy a apretar más. ¿Te quedaste porque la querías o porque no eras capaz de irte? Me quedé porque no era capaz de irme. Y lo que me decía era que yo no estaba bien, que la culpa la tenía yo. Entonces, dudas de ti mismo, dices, algo estoy haciendo mal. Vicky, misma pregunta, pero no me des teoría. Dame una escena. ¿Cuándo sentiste por primera vez que estabas perdiéndote a ti mismo? En mi caso era constante. Yo casi prefiero ceñirme a una relación sola, porque si hablo de las 3, pues me tiro aquí un rato. En mi caso yo me di cuenta que me estaba perdiendo a mí misma cuando, llegado un momento de todo esto, te miras al espejo, no te reconoces, piensas que la persona que fuiste ha muerto, no ha muerto físicamente, pero sí la han matado entre todos. No sabes cuáles son tus gustos, no sabes cuáles son tus hobbies, ya no tienes nada que te ilusiona, estás desmotivada por todo. Se han conseguido invisibilizarte por completo, no existes ni para ti misma. Imagínate ya socialmente, o sea, es una anulación absoluta. ¿Qué hacía él para darle la vuelta a todo y que acabaras sintiéndote culpable tú? En mi caso le daba la vuelta absolutamente a todo, hasta escenas que no tuvieran justificación de ningún tipo, incluso si había alguien delante, le extrañaba y me comentaba, oye, ¿cómo puede pasar esto? Y él enseguida salía a la palestra y le daba la vuelta a la situación, culpándome a mí de haberle hecho perder los nervios, porque es que ella es una dramas, porque es que monta historias que no son, porque se imagina cosas, porque, bueno, aquello era un despropósito, aquello era un disparate. Vicky, te incomodo. ¿Qué necesidad tuya crees que él utilizó para enganchar? Evidentemente creo que las personas que eligen los psicópatas narcisistas no son al azar. Yo creo, y he leído y me he informado, que no eligen personas al azar. No eligen personas
que son anímicamente fuertes, sino eligen personas que tienen sensibilidad, empatía, luz propia, unas virtudes, unos valores de los que ellos carecen y además que arrastran unas carencias quizás desde la infancia o desde el momento que sea, y ellos se presentan como las parejas ideales que necesitas en tu vida para salir de ese bucle en el que estás emocional desde que te pasó no sé qué cosa en la infancia, o un trauma, o que vienes de una familia desestructurada. Eligen personas con luz propia, pero que están inestables, como que están en un estado de ánimo inestable, porque es un doble rasero que a ellos les funciona divinamente. No. Juan, escucha esto. Vicky habla de sentirse culpable, incluso cuando no lo era. ¿A ti te pasó exactamente lo mismo o crees que lo tuyo fue diferente? Exactamente igual, exactamente igual. Hay muchas veces que pides perdón no porque realmente lo sientas que tienes que pedir un perdón por algo, sino que ese perdón tú lo pides por no perder a la otra persona. Y tú dices, pero que esta persona me está diciendo, esta persona me está diciendo que la culpa la tengo yo, y como tú piensas que ella es la que tiene más luces en la relación porque es lo que te hace ver siempre, pues tú dices, bueno, pues pido perdón, pero ni siquiera sabes por qué estás pidiendo perdón en ese momento. Vicky, ahora tú, escuchando a Juan, ¿qué parte de lo que ha dicho te ha removido por dentro porque es exactamente igual a lo que viviste tú? Juan ha dicho un calco de lo que viví yo. O sea, yo he perdido el norte de tal manera en cualquiera de las 3 relaciones que pedía perdón efectivamente, como muy bien él ha dicho, para que no me dejara de hablar, para que no me fuera a abandonar, para que no se fuera a marchar con otra, para que no estuviese semanas sin llamarme, para que no cortara la relación, O sea, yo he llegado a pedir perdones que evidentemente, como dice Juan, algo te chirría por dentro. Sabes que estás pidiendo un perdón que no tienes ni idea de por qué lo estás pidiendo, pero sabes que es necesario esa humillación. Yo la llamo humillación, sin ninguna duda. Es necesaria esa humillación para que ellos se queden a tu lado, para que teóricamente te perdonen. Bueno, venga, te voy a dar otra oportunidad, tal, pero que conste que esto no va a seguir eternamente, tienes que cambiar. Le dan completamente la vuelta a la situación, cuando ellos han sido los causantes y los culpables. Es impresionante el daño psicológico que hacen. Os lo pregunto a los dos, sin rodeos. ¿Os rompieron o os dejasteis romper? Juan, tú primero, por ejemplo. Es que creo que las dos van un poco de la mano. Te rompen, pero no es que tú te dejes romper, es que te rompen porque en ese momento no tienes defensas. Tus defensas se han anulado totalmente. O sea, las defensas que tienes te las han quitado. Completamente de acuerdo. Ellos te rompen, matan la persona que tú eras, matan tu personalidad, matan tus valores, matan tus ilusiones, tus ganas de hacer cosas, tus expectativas, tus esperanzas, tu futuro, se lo cargan todo. Y tú te dejas hacer eso porque crees que es algo necesario para que vean que les amas. Es como una prueba de amor. En mi caso yo lo veía como pruebas de amor. Me hacen esto porque es una prueba a ver si me quedo con ellos a pesar de todo. Y yo creía que iba a llegar un momento en que las pruebas iban a finalizar, ellos me iban a decir algo así como prueba superada, y de repente iban a cambiar y iban a ser esos príncipes azules maravillosos que fueron al principio, antes de convertirse en los salvajes que son. Decidme una mentira que repetisteis durante meses para quedaros ahí dentro. Yo es
es que me he dicho muchas mentiras, he dicho muchísimas. No sabría acotar una exacta, quizás solamente estando con él tengo posibilidades de tener un futuro, de tener una familia. En mi caso yo venía de una familia desestructurada, tampoco tengo muchos apoyos sociales, entonces en mi caso era un caldo perfecto de cultivo para que ellos hicieran todo lo que hicieron. Y yo me decía a mí misma que mi única posibilidad de sobrevivir, de ser alguien en la vida, de tener un futuro, era junto a ellos. Pasase lo que pasase, a pesar de todo, que si no mi vida no tenía sentido. Llegas hasta ese punto. ¿Y tú, Juan? La principal mentira que te dices a ti mismo es que tú tienes la culpa y que tienes que dejar de hacer ciertas cosas para que esa persona no reaccione así. Ella, por ejemplo, ha dicho antes algo y la verdad que me ha chirriado un poco. Normalmente cuando una persona narcisista reacciona mal, nunca va a reconocer, ni nunca va a haber un perdón y te va a decir, perdóname por cómo he reaccionado, por las cosas que te he dicho. No, esa persona lo pinta de tal manera de decir, tú me haces ponerme así, mira cómo me pongo y si estoy así es porque te quiero. Y tú, sí. hasta ese Totalmente. momento, Totalmente. o sea, lo ves algo hasta bonito y dices, mira. Claro. Juan, Sí, parte de tu vida, sí, totalmente como era dicho, ¿verdad? Es totalmente como él ha dicho, pero además no solamente mira cómo me haces ponerme, yo no soy así, yo soy una buenísima persona con una reputación social impresionante, porque es que además estas personas suelen tener buena fama entre sus familiares, allegados, amigos, popularidad, y sin embargo cuando entras con ellos en un lugar en el que estáis él y tú a solas, en el caso de Juan, ella y él a solas, se transforman totalmente. Nadie puede imaginar lo que ocurre detrás de esa puerta. Juan, ¿qué parte de tu vida se fue a la mierda mientras tú intentabas que la relación funcionara? Yo siempre he sido una persona muy segura y con la autoestima baja. Pero siempre digo que para tener autoestima baja se necesita tener algo. Pero yo en ese momento no tenía nada de autoestima, no la tenía ni baja ni alta, no tenía nada de autoestima porque se la cargó ella y de la mano de eso pues vienen muchas cosas. Te miras al espejo y sientes que es que no eres válido. Al final, de tantas veces que a ti te dicen que eres una mala persona, que estás lleno de limitaciones, pues al final tú te lo crees. ¿Y a quién fallaste por quedarte ahí? Fallé a mucha gente. Fallé a amigos míos que me dijeron que saliera de ahí y decidí quedarme. Y al final las personas, como todos lo somos, las personas somos humanos y una vez tú le dices a esa persona, por favor, vete de ahí, pero si tú ves que la persona no te hace caso y quiere literalmente tirar toda su vida por la borda, ¿qué más puedes hacer tú? Las personas con el grado de desconocimiento que tienen, que es normal, que yo también lo tenía, pues deciden irse. Mira, ¿para qué voy a estar yo detrás de esta persona si es que no me hace caso? Entonces las personas deciden irse, que es un error que lo cometen o lo cometemos todos, porque al final no está bien. La frase que le tienes que decir a una persona que está pasando por una relación tóxica es decir, sabes
que no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero aquí voy a estar para lo que necesites. Vicky, ¿qué silenciaste que hoy te cuesta incluso decir en voz alta? Muchísimas cosas. Me ha removido de Juan lo que ha dicho de que las personas se aburren y se van. Claro que se aburren y se van. Se cansan de darte avisos de que te marches de ahí, no te marchas. Encima tú los justificas, silencias cosas, como bien estás diciendo tú, porque dices, ¿cómo voy a contar esto? Entonces va a ser peor lo que me van a decir, que me vaya, que qué hago ahí. Y sobre todo es muy grave que cuentes cosas terribles, yo creo que silencias cosas terribles por aquello de que te digan, pero ¿cómo estás permitiendo eso? Si tú te quedas ahí es porque quieres. No, no te quedas porque quieres, te quedas porque no tienes otra y te quedas porque emocionalmente estás atrapada, absorbida, anulada, aducida. Es algo como sectario, ¿no? Es terrible. Yo llegué a callar escenas absolutamente demoledoras, incluso a mis propios terapeutas, mis propios profesionales de salud mental, me dejaron por imposible. O sea, yo creo que pensaron, al hilo de lo que decía Juan antes, que se dé el guantazo ella sola ya, no podemos hacer más. Lo mío era una situación desesperante. Yo creo que me dejaron, además de por aburrimiento y por desconocimiento, aunque a ti te gustaría que las personas en el fondo no se fueran y no te dejaran sola con esa situación, en mi caso, además de irse por aburrimiento, repito, se fueron por desesperación. Como diciendo que se la dé ella sola ya, que se dé el guantazo monumental y a ver si después es capaz de reaccionar. ¿Y hay algo que te dé vergüenza haber permitido? Sí, muchísimas cosas terribles. En mi caso, algunas son absolutamente inconfesables en este momento y otras más confesables, pues haber discutido incluso con personas a las que yo respetaba y amaba profundamente por sacar la cara por ellos, por justificarlos, por decir, me quieren, estas personas me quieren una vida conmigo, hacen esto porque me quieren. O sea, aquello era una situación absolutamente insostenible. Y en hechos concretos, haber permitido que me llamaran basura humana, haber permitido que me dijeran unas crueldades tremendas, ¿no? Que era que como mujer no valía nada, que era una basura de persona, que, bueno, que, o sea, incluso te ven con ataques de ansiedad, te ven llorando, que necesitas una pastilla para dormir. Y a mí me llegaba a decir uno de ellos que era una yonki de las pastillas. Evidentemente tomaba las pastillas por su culpa. Era él el que necesitaba medicación, no yo, a no ser que estuviera aguantando en la situación en la que yo estaba aguantando. Pero llamarme... Yo creo que de los insultos más duros, fíjate, es el de yonki, cuando yo es que ni fumo, o sea, ni fumo, ni he probado las drogas en mi vida, ni bebo. O sea, es que es una cosa, lo que llegas a permitir es absolutamente increíble. Y mirándoos ahora, dos personas que no se conocían y que han acabado viendo lo mismo, ¿qué es más peligroso? Juan, por ejemplo, tú primero. Lo más peligroso es lo que ahora mismo... Diríamos que ahora, lo más el peligroso... narcisista o no reconocerlo a tiempo. Pues mira, no reconocerlo a tiempo, y lo más peligroso es, yo creo que es lo que ahora mismo está pasando. Al final, el que tú estés en una relación tóxica y el no tener ningún tipo de ayuda psicológica, eso sí que es algo muy peligroso, porque nosotros pudimos salir porque el psicólogo, el terapeuta nos dio las herramientas, pero si a mí nadie me da herramientas, yo todavía sigo ahí. En mi caso, los terapeutas
sí me daban herramientas, como bien dice Juan, pero yo me negaba obcecadamente a hacer uso de esas herramientas. Entonces, en mi caso, yo he salido más que por las herramientas en sí mismas, que las herramientas las he utilizado después, por el guantazo monumental que me di yo misma, yo sola, con todas las letras y en mayúsculas. Yo creo que lo más peligroso es llegar a la fase a la que yo llegué, no haberlo reconocido a tiempo y llegar a esa fase en la que, es que utilizaría una palabra muy fuerte, en la que la catástrofe es tan monumental que reorganizarte desde -0 y desde -21 es prácticamente imposible. O sea, ves tu vida completamente acabada, tirada por la borda. A mí me preocupa que socialmente esto se esté normalizando, que se piense que las relaciones tóxicas es lo normal porque son personas que te quieren, que no haya suficientes apoyos en salud mental para ayudar a las personas que estamos en esta situación y que no tenemos o no tienen que llegar a la situación que yo llegué en ningún caso si tuvieran apoyos de terapeutas, de familia, de amigos que no se van, que se quedan a pesar de todo. Yo creo que la soledad en este caso es devastadora. Encontrarte tú sola, a solas con ese ser, o tú solo a solas con esa pareja, es lo peor que puede... O sea, en esa situación de soledad no hay nada. Hay desierto y devastación absoluta. Es como si hubiera pasado un tsunami por tu vida. Para mí, que eso se normalice y se crea que eso es amor y que no haya herramientas en la salud pública, por supuesto en la salud mental y todo lo que haga falta, grupos de terapia. Las pastillas, fíjate, no solucionan esta situación. O sea, una persona que está con crisis de ansiedad, sin poder dormir, sin poder comer, con ataques de pánico, con depresión, la solución no es atiborrar las pastillas. Socialmente tenemos que ser más inteligentes y más resolutivos. Tenemos que tener otras herramientas de terapia, de control, de ayuda, de apoyo, porque hay que tener en cuenta que siempre las víctimas, perdón por la palabra víctimas, que sé que habrá personas que no le guste, pero es verdad, somos víctimas, es seguro que vamos a recaer varias veces. O sea, no es que nos den la herramienta maravillosa y a la primera vayamos a salir, no. Con un perfil de este tipo se vuelven, tengo entendido, una media de entre 5 y 7 veces. Vas, vienes, vas, vienes, vas, vienes, vas, vienes. Si en ese intervalo te quedas solo o sola, se acabó todo. Bueno, vamos a seguir. Antes de que todo se rompa, ¿hay una relación así sabiendo cómo va a acabar? Juan, empiezo contigo. ¿Cómo era ella al principio? Pero no me digas bien o normal. Quiero que me digas qué hizo exactamente para que pensaras, esta persona es diferente. ¿Qué te dio que no te había dado nadie antes? Para empezar, nunca tuve un buen perfil de relación donde mirar, nunca lo tuve. Y yo estaba acostumbrado a que mis anteriores relaciones, las personas eran personas muy negativas, siempre estaban como muy tristonas, en fin, X motivo. Y creo que supo llegarme porque yo me considero una persona divertida, entonces supo llegarme por ahí, por la diversión, porque tenía un buen sentido del humor. Luego era una persona, era muy detallista, siempre te llamaba o siempre te escribía, o sea, estaba pendiente. Luego, claro, evidentemente eso era parte de la estrategia. Luego, poco a poco, eso va desapareciendo y ella ya no te llama ni te escribe, sino que eres tú el que llamas y el que escribes. Vicky, la misma pregunta. ¿Cómo era él al inicio? ¿Te hizo sentir especial o necesario?
Totalmente, a mí me hacían cualquiera de los tres sentir muy, muy especial. Y hilo con lo que decía Juan antes, si eres una persona que vienes de familia desestructurada, con la estima baja, con la autoestima baja, te fijas en una persona que aparentemente, lo que yo decía antes de la fachada social, es una persona popular, súper simpática, alegre, dicharachera, con montones de relaciones de amigos, de conocidos, de grupos, de actividades, a tu vida le falta eso, te llama la atención porque es alguien socialmente, aparentemente maravilloso. Tú no ves, no puedes imaginar lo que hay detrás después, no lo puedes imaginar. Sí, evidentemente, como bien apuntabas tú, pudieras ver lo que hay detrás, hombre, no somos ninguno tontos. Yo por lo menos me considero una persona inteligente. Yo no me hubiera enganchado a una persona que se hubiera mostrado tóxica al inicio. Me enganché a una persona que emocionalmente me escuchaba, parecía que me comprendía, que empatizaba con lo que yo le contaba, que entendía mis sentimientos, mis emociones, mi vida, mis cosas. A eso te enganchas y luego, como bien dice Juan, pues cambia la película totalmente. Pues lo voy a poner claro a los dos. ¿Sentisteis que al principio todo iba demasiado rápido? Mucho interés, mucha intensidad, mucho eres única, eres el mejor. Juan, a ti te lo creíste y Vicky te enganchó esa intensidad porque siempre hay señales pequeñas, sutiles, fáciles de justificar. Juan, ¿te lo creíste? Sí me lo creí. A ver, siempre hay señales. Lo que pasa que al principio tú estás muy top, estás muy arriba. Entonces las señales que tú ves o que puedes ver, que es que en ese momento es que no las ves, lo analizas luego más tarde, pero en ese momento no lo ves porque claro, a ti te tapa todo lo bueno que tiene esa persona, porque al principio no discutes, o sea, evidentemente, yo qué sé, tú puedes conocer a cualquier persona y tú puedes decir, mira, pues tiene mucho carácter, pero si tú no has discutido con ella, tú no lo sabes. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, sí, lo mismo. Estás en la fase, como digo yo, de love bombing, de luna de miel. O sea, estás en la fase eterna de luna de miel. Aunque hubiera pequeñas cositas, dices, bueno, es que luego las reconciliaciones son estupendas. Es que a mí sí, alguno de ellos me ha pedido perdón, pero no ha sido un perdón sincero, sino un perdón estratégico para después conseguir algo más de lo que había conseguido. Entonces yo cualquier cosita, cualquier detalle lo ponía en un pedestal, lo ensalzaba, claro, pero ellos a ti te hacían sentir también especial. Te crees las cosas que te dicen indudablemente. Eso tiene un efecto rebote después, o por lo menos en mi caso. Yo ahora mismo soy muy esponja para las cosas en plan crítica que me dicen, y sin embargo cuando me dicen un piropo ahora mismo soy inmune, es como si tuviera una vacuna antipiropos, anti cosas bonitas, y eso se lo han cargado ellos. Claro, como te lo creíste todo al principio, ahora pasas al lado contrario. Es un escudo de defensa como cualquier otro. Juan, ¿cuál fue la primera cosa rara que hizo y que decidiste ignorar? ¿Y por qué la justificaste? Pues la primera cosa rara que hizo, yo hablaba mucho con un amigo, porque bueno, trabajábamos los dos en oficios, bueno, que trabajábamos los dos en lo mismo. Los dos somos comerciales y bueno, pues a raíz de ahí, ¿qué tal te ha ido el día? No sé, algo que para mí era totalmente normal. Pero claro, esa persona, como yo tenía mucha confianza, pues yo le contaba las cosas que pasaban en mi relación. Y, lógicamente, una persona a la que tú quieres o tienes estima, te dice, oye, mira,
me pasa esto, pues tú siempre vas a decir, mira, pues míralo bien, porque yo creo que esta persona no te conviene, deberías alejarte de ella. Me hizo bloquearle, lo adornó, de tal manera que me dijo que de tanto hablar con él, que yo parecía homosexual, y yo le bloqueé para que ella estuviera tranquila. Vicky, ¿qué actitud viste al principio que hoy con perspectiva es una bandera roja clarísima? ¿Te lo dijiste a ti mismo y qué pensaste? Para mí en este momento una bandera roja clarísima es una persona que es demasiado perfecta. O sea, es que para mí en este momento una bandera clarísima es un calco que quiera repetir cualquiera de lo que fueron ellos tres. Si se muestra excesivamente amable conmigo, excesivamente conciliador, excesivamente empático, todo va muy deprisa, eres muy especial, eres maravillosa, no he conocido a nadie como tú. La vacuna de la que yo te hablaba antes, ¿no? Más vale, en este momento yo pienso muchas veces que más vale quedarse a la larga, pasarse que quedarse corto, quería decir. Yo cuando algo es tan perfecto, tan maravilloso, empiezo a pensar en hacer algunas preguntas para ver un poco por dónde van los tiros, porque ya me escama, no. Hay banderas rojas ya que inconscientemente yo detecto y empiezo a preguntar porque no quiero en ningún caso volver a pasar por algo así. Juan, lo que acaba de decir Vicky, ¿te suena? Totalmente, totalmente, porque es universal. A todos los que hemos pasado por ahí, claro, te vuelves, lo que dice ella, te vuelves más desconfiado, le tienes un terrible miedo al compromiso. El compromiso te da mucho miedo el compromiso, te da mucho miedo el compromiso, porque al haberlo pasado tan mal, tú asocias el amor, ¿qué es lo que te va a traer? Y dices, no, yo no quiero enamorarme. Y te da mucho miedo el compromiso, terrible. Vicky, lo que cuenta Juan, ¿lo viviste igual? Yo haría un matiz. Te da miedo el compromiso, claro. Te vuelves desconfiada, no. Lo siguiente. O sea, yo soy ahora mismo la persona más desconfiada del mundo. O sea, para nada la chica o la mujer que era franca, era llana, era sincera y partía de la base de que iba a recibir exactamente lo mismo, no. Ya actúas con cautela, con cuidado, precavida, con precaución, con prudencia, no te atreves a decir ciertas cosas, vigilas qué contesta o qué hace. Esa situación de alerta para mí no es buena, porque puede haber alguien que realmente vaya con buenas intenciones contigo y como tú ya tienes esa barrera de autodefensa puesta, pues por ahí caben todos, ¿no? Los que vayan a venir como los anteriores y alguno que a lo mejor traía buena intención, pero cualquiera se fía. Entonces, es una situación, en mi caso, yo detesto la soledad, la detesto. Y cuando a mí me dice mucha gente, mujer, pero ya con todo lo que has vivido, que la gente no sabe ni la mitad, mejor sola que mal acompañada, yo siempre contesto, si yo tomara la decisión de estar sola en libertad, sería bueno y sería algo que yo quiero, pero estoy siendo obligada a tomar la decisión no desde mi libertad, sino desde el miedo, desde el terror a que me vuelva a pasar lo mismo. Y recalco lo del miedo y el terror en mayúsculas, porque es absolutamente terrorífico. Entonces, eso no es una decisión tomada en libertad. Yo no opto en libertad estar sola, opto estar sola porque lo otro es bastante peor. Y a mí me parece esto una consecuencia terrible. Y las personas que estén en esta situación,
seguimos en esa lucha diaria y necesitamos ayuda de terapeutas, repito, de amigos, de familiares, que nadie jamás se vea así y esté solo, por favor. Os lo voy a resumir en una pregunta incómoda. ¿Qué os enganchó más, la persona o cómo os hacía sentir? Porque ahí está la trampa. Juan. Creo que lo que te hace sentir, porque al ser relaciones tan tóxicas, claro, cuando tú estás arriba, estás muy arriba, pero cuando estás abajo y piensas y paras y dices, no se puede sufrir más, pues se puede, más para abajo del infierno, se puede. Totalmente. Entonces, Vicky, ¿estás de acuerdo con Totalmente. Juan, ¿no? Pasas del cielo iba a decir al infierno. No, yo siempre tengo una frase, esa es mía, creo. Primero llego al cielo, luego paso a la antesala del infierno, luego paso al infierno y siempre hay alguien que me dice, bueno, ya no puede ser peor. Y tiene razón Juan, siempre puede ser peor, infinitamente peor. La caída hacia abajo es un agujero sin fondo. Es que nadie se lo puede imaginar. Juan, ¿en qué momento dejaste de analizar lo que pasaba y empezaste a justificarlo todo? Es que es una pregunta difícil, muy difícil. Es que es todo de una manera muy progresiva. Claro, la persona tiene muchas cosas buenas, sobre todo al principio. Entonces, tú te engañas a ti mismo. Dices, no, esto no es así, esto es así. O sea, realmente la persona también evidentemente te engaña porque se muestra de una forma que realmente no es para engancharte. Pero creo que el mayor trabajo lo haces tú. Tú te engañas a ti mismo, porque tú al final dices, no, esto no es así, me ha hablado así, pero lo ha hecho porque esta persona me quiere, esta persona a mí es la que más me quiere, o sea, no me va a hacer mal. Entonces, recuerdo un momento, creo que fue la primera vez que me llamó hijo de puta. Uy, no sé si... bueno, sí, el primer insulto y yo lo dejé pasar por alto. Lo dejas pasar por alto totalmente y yo se lo dije y ella me dijo, no, es que yo soy así, es que claro, si a mí me tratas así, pues yo reacciono mal. Claro, yo en ese momento lo que pensé es decir, bueno, a lo mejor es que tengo que tener más paciencia con ella. Pero claro, ella lo que no me pedía paciencia, me pedía que, no sé, que hiciera un milagro, fenómenos paranormales o algo así, y quizás, pues si quería eso, yo no soy la persona ideal porque yo no hago milagros. Vicky, ¿cuándo pasaste de ver las señales a empezar a justificarlas? Porque esto empieza así. Bonito, intenso, adictivo, pero luego cambia. Y cuando cambia, ya no estás mirando, estás dentro. Estás dentro, estás en el ojo del huracán, totalmente, y ya no hay manera de salir. Porque a tu alrededor has creado un mundo que es el que él te ha hecho crear, en el que aunque haya señales o algunas personas te avisen y te digan, cuidado, eso no es normal, tal. Tú justificas lo injustificable, porque claro, tu futuro está ligado a esa persona, tu vida está ligada a esa persona, tu existencia está ligada a esa persona, todo está ligado a esa persona. Tú no tienes mundo propio, estás por y para él. Y por lo tanto,
socialmente le tienes que cubrir, le tienes que justificar, le tienes que tapar, tienes que incluso cosas que ven los demás negarlas y decir, no, esto, lo que decía Juan, lo hace porque me quiere, es la persona que más me quiere en el mundo, no me haría daño porque sabe como yo le quiero a él y jamás me haría daño. Claro, la cara que deben poner, yo no recuerdo ahora mismo la cara de las personas cuando me oían decir a mí eso, pero debía ser una cara de verdad, para plasmarla. Y yo creo que pensaron que verdaderamente, vamos, no creo que pensaron, es que me lo han dicho después, era como si estuvieras metida en una adicción, por ejemplo, a la cocaína, a una droga dura, fuerte, era imposible que razonaras, imposible. Vamos a entrar en esa parte. Hasta ahora todo parece tener sentido, pero hay un momento en el que todo cambia poco a poco o de golpe. Juan, quiero que me digas cuándo empezó a romperse todo. No el final, el principio del desgaste. ¿Qué empezó a hacer ella que ya no podías ignorar? Lo que pasa es que tienes que ser muy, muy, muy observador y antes no lo eres porque te pilla de nuevas. Ahora ya sí lo eres. Pues recuerdo que cuando yo, por ejemplo, le daba, no sé, una buena noticia, ¿no? La que fuera. He conseguido un trabajo mejor. O me ha pasado esto. Algo que al final a ti te repercute positivamente. Y la persona te mira, se queda seria y no te dice nada. No te dice, ay, cuánto me alegro de que te vaya bien, porque al final ellos creen como que están en una competición constante contigo, algo surrealista. Vicky, ¿cuándo dejaste de sentirte tú dentro de la relación? Yo creo que la primera vez que me chirrió algo gordo ya, grave, fue cuando empecé a ver situaciones constantes en las que era utilizada en mayúsculas, utilizada para un fin que querían ellos, utilizada sexualmente, utilizada pues como apoyo de algo, o porque querían una ayuda específica, o porque me necesitaban para no sé qué, y eso era constante. Llegué a pensar por un momento, y no por un momento, vamos, me ha pasado en las 3 relaciones narcisistas, y en mi caso es más grave que el de Juan, porque se ve que no aprendí del primero, me tocó el segundo y me tocó el tercero. Lo que pasa es que siguen un patrón común las 3 relaciones, o sea, el patrón del psicópata narcisista es exactamente el mismo, pero luego cada relación tiene su matiz. Y este de la utilización es un factor común de las 3. Llega un momento en que te empiezan a utilizar constantemente y tú te das cuenta que estás siendo utilizada y no te gusta y te sientes mal contigo misma. Y no sabes ya ni qué hacer ni contigo misma, ni cara a los demás, ni... Yo creo que las fases graves, intensas, en las que me he sentido utilizada, sabiendo que estaba siendo utilizada, porque yo me estaba dando cuenta, no sabría cómo explicarlo. No podía salir de ahí, pero sí me estaba dando cuenta del daño que me estaban haciendo, claro. Dímelo claro, ¿en qué momento empezaste a dudar de tu propia cabeza? Es que no hacía falta que yo dudara de mi propia cabeza. Ahí estaban los 3 para decir que yo estaba loca. Ahí estaban los 3. Ahí estaban los 3 para delante de gente humillarme y decir, es que a veces confunde las cosas, se imagina cosas, es que no está contando las... Es que claro, no lo cuenta como ocurrió y de repente empiezas a pensar, pero si fue así, ¿por qué le está contando a la gente que fue de la otra forma? ¿O fue de la otra forma? Y hay un momento en que verdaderamente ese diálogo lo tienes contigo misma y dudas.
tienes prácticamente que ponerte pruebas a ti misma para demostrarte que es como tú lo recuerdas y no como él lo dice, no como él lo está contando. Y si se lo echas en cara, no tiene ni el más mínimo pudor en decirte que todo es producto de tu imaginación, que estás loca, pero que ahí está él para ayudarte y para llevar la relación a buen puerto y que nunca te va a abandonar. O sea, empalma una cosa con la otra, una cosa con la otra, una cosa con la otra, de tal manera que lo que se genera es una tela de araña envolvente en la que tú no sabes realmente si ocurrieron las cosas, si son como él dice, si son como tú dices. Encima te dice que no son así porque tú no estás bien y es que las imaginas de no sé qué manera. No, a mí me ha costado mucho trabajo clasificar cada situación, cada escena, con muchos testigos y decir, esto fue de esta manera, y cuando verdaderamente yo he tenido esa certeza, yo empecé a plantarle cara. Pero hasta ese momento era incapaz. Os voy a hacer una pregunta muy concreta a los dos. ¿Os llegaron a hacer sentir culpables por cosas que no habíais hecho? Juan. Claro. Un patrón común de todos ellos es que no pueden echarse la culpa a sí mismos de nada que ocurra en la relación, de nada. Ni que lo hagas tú, ni que lo haga él, ni que lo haga ella en el caso de Juan. Que no. O sea, no van a asumir culpas ni responsabilidades jamás. La culpa de todo lo que ocurra la tienes tú, y solamente tú. Y se terminó. Es que es así de tajante. Al final, si una persona tiene un mínimo de empatía, entonces no puede ser narcisista. O sea, los narcisistas no tienen ningún tipo de empatía. Y ya en una situación muy clave pueden llegar a lo mejor a pedirte perdón, pero ellos no sienten ese perdón. Lo están utilizando porque quieren que te mantengas ahí. Juan, en tu caso, ¿qué te echaba en cara? Pues me echaba en cara, primero, que la mentía, es cierto, la mentía mucho porque estando con ella no podía tener relación con nadie de mi entorno, ni podía escribir un WhatsApp, ni hacer una llamada de teléfono. Entonces, mientes para no tener problemas. Está mal mentir, pero es que tienes que hacerlo porque te obligan, te hacen elegir. Mira, esto es lo que hay, o si no ya no vamos a estar juntos. Entonces, bueno, tú lo haces así. Y sí, es verdad que me echaba en cara pues mucho el tema de que la mentía, pero es que, o sea, no podía hacerlo de otra manera. Y luego ya investigando un poco lo que es el narcisismo y demás, no conozco a nadie que haya gestionado bien una relación con un narcisista. No sé si habrá alguien, pero si lo hay, yo no lo conozco. Vicky, ¿cómo él le daba la vuelta a las discusiones? En mi caso suscribo totalmente lo que ha dicho Juan, y al hilo de lo que me estás preguntando, carecen de empatía emocional. Son seres, desconocemos por qué, que carecen de empatía emocional. Por lo tanto, no están locos, no están trastornados, no están enfermos, no les pasa absolutamente nada. Son perfectamente conscientes de a lo que están jugando y a lo que están sometiendo a la víctima. Esto que quede claro. No están trastornados, nada. Son perfectamente conscientes. Y las mentiras más repetidas, yo soy madre de 2 niñas, el que es el padre de mis hijas y otra pareja posterior coincidían
en machacarme como madre. Es decir, para mí yo creo que lo más duro es ser madre, haberme sacrificado como me he sacrificado, como cualquier madre. No me voy a tirar más flores que otra madre cualquiera. Las que somos madres sabemos lo que queremos decir. Haberme sacrificado siempre por mis hijas y siempre haber tenido esa pancarta puesta en la cara de mala madre, que se lo dijeran a mis hijas, su propio padre, el posterior, que ni siquiera era su padre, decirles a mis hijas que yo era una mala madre, que no las quería, que no me sacrificaba por ellas, que no hacía nada por ellas, que era una egoísta. Madre mía, eso es cruel, es que no, nadie se puede imaginar hasta qué punto eso es destructivo. Si tienes la desgracia de tener hijos con un psicópata narcisista, ya es jugar en otra liga, ¿eh? De verdad que sí. Esto es importante. Quiero que me digáis frases reales, frases que os decían y que con el tiempo os hicieron dudar de la realidad. Juan, dime una. Una frase. Uf. Frase no te puedo decir. Te podría decir una pregunta que me hacía cada vez que teníamos una discusión. Me decía, ¿te has tomado las pastillas? Las pastillas famosas. Y Vicky, en tu caso, dime otra. En mi caso iba más allá de las pastillas. Quería ver mis informes médicos. Quería verlos y especialmente le interesaban los de salud mental. Al principio yo les dejaba ver los informes médicos. Luego dejé de hacerlo. Porque el contenido de esos informes médicos luego lo utilizaban contra mí. O sea, aquello era absolutamente demencial. Y en mi caso no una frase, pero sí una situación que a mí me ha marcado mucho. Supongamos que él y yo estábamos en una situación en la que había 2 personas más delante y estábamos hablando los 4. Cuando él y yo ya nos alejábamos de las otras 2 personas, empezaba el bombardeo del tipo: ¿te has dado cuenta cómo te miraban las 2 personas mientras hablabas? ¿Te has dado cuenta de que llamas la atención por lo que dices y cómo lo dices? Estás dando la sensación de que no estás en tus cabales. Esa gente se estaba dando cuenta. ¿No te dabas cuenta de cómo te miraban? Madre mía, eso es... O sea, en ese momento quieres que la tierra te trague porque dices, a ver si va a ser que todo el mundo a mi alrededor se está dando cuenta que efectivamente, como dice esta persona que me quiere tanto, no estoy bien. Yo creo que para mí es una situación de un terror psicológico indescriptible. Juan, ¿qué parte de ti desapareció en esa relación? ¿Quién eras antes y en quién te convertiste? Dejé de ser yo. En el momento en el que tú tienes enfrente a una persona y tienes que preguntarte las frases que tienes que decir, cómo tienes que actuar, has perdido tu esencia totalmente. Dejas de ser tú. Y Vicky, ¿dejaste de hacer cosas que antes eran parte de ti? Yo suscribo totalmente a Juan. Yo no soy yo. Yo, aparte de no ser yo, no sé qué me gusta a día de hoy. Ya después de 3 relaciones de este tipo, soy como el ave fénix intentando resurgir de las cenizas. Y en esa fase estoy. Y recomponiendo tesela a tesela, ceniza a ceniza, tratando de descubrir cada mañana cuando me levanto qué me motiva a vivir, quién soy, qué me ilusiona, qué me gusta hacer, qué hobbies tengo, dónde me gustaría ir. Así estoy, empezando desde cero. Cero es un nivel muy alto, imagínate desde dónde empiezo yo. ¿Dirías que te aislaste o te aislaron? Vicky, continúo contigo.
Cuando ibas conmigo, pues yo he sido siempre muy sociable. Hasta que les conocí a ellos, era una persona muy, muy, muy sociable, en mayúsculas. Siempre he tenido fama, pues eso, de ser una persona divertida, que contaba chistes, que contaba anécdotas divertidas, que se reía mucho, que tenía una bonita sonrisa. Eso me lo decían al principio los tres. Se les gustaba mucho mi sonrisa, me decían. Ahora ya no tengo sonrisa, no la tengo. Entonces me aislaron, claro que me aislaron. Dejé de ser la persona sociable, empática, confiada, con una sonrisa siempre en la cara. Aquello que decía Juan antes de mirarte al espejo y no reconocerte. Te dejas, en esa situación te dejas, te abandonas por amor. Lo sacrificas todo por un amor falso, inexistente y además perjudicial, dañino, pernicioso. Pero claro, te das cuenta ya cuando estás como yo, resurgiendo desde donde puedes. Vale, ahora mirad al otro. Juan, escuchando a Vicky, ¿con qué parte empatizas emocionalmente porque sabes lo que es? Y Vicky, lo mismo contigo. Empatizo emocionalmente con todo lo que ha dicho, es verdad que al no tener hijos, pues no puedo empatizar como me gustaría con la parte de los niños porque yo no lo he vivido, pero con el resto lo he vivido todo, entonces como sé lo que es, pues totalmente coincido con ella. ¿Y tú, Vicky? Yo empatizo con Juan en algo que también toca a la fibra social. Quiero decir, este tipo de maltrato psicópata narcisista estaría, y de hecho está, mal englobado dentro de lo que se llama violencia de género, absolutamente. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos diciendo prácticamente lo mismo, yo de una persona del sexo masculino y Juan de una persona del sexo femenino. Por lo tanto, este tipo de maltrato atroz, que desde luego es psicológico y en algunos casos hasta físico, para mí no puede entrar en la catalogación de violencia de género, en ningún caso. Si hubiera que hablar de esto, le sobra la coletilla de género, es violencia pura y dura a secas, psicológica, física. Yo veo que más o menos hombres y mujeres, más o menos podemos contar todos la misma experiencia. Los que tengamos hijos podemos, como Juan bien decía, empatizar en la parte de los hijos, los que no en el resto. Y para mí que realmente se necesita una visibilización social y una tipificación especial, incluso como delito, dentro de la violencia como tal, porque es una violencia muy, muy particular. No es una violencia al uso, digamos que es bastante retorcida. Y los efectos que provoca en las víctimas son, bueno, los que aquí estamos todavía para dar el testimonio, lo estamos dando. Pero hay gente que ya no está porque no lo ha podido aguantar. Y para mí eso es una situación gravísima. Y que se invisibilice esto, o se intenten meterlo en el globo de otras cosas, creo que esto merece algo aparte, una catalogación aparte, una tipificación aparte. Me parece que falta formación social, tanto en terapeutas, en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en las personas de a pie que te encuentras por la calle y no te entienden, y no te apoyan, y no te ayudan. Yo creo que la clave está en dar visibilización social, Leticia, para que nos ayuden, pero también desde las autoridades, desde la sanidad. No podemos seguir en esta situación, de verdad. Y no es algo solo de hombres o solo de mujeres. Ese es el error. Esto es duro pero necesario. Quiero que me digáis algo
que hoy os cuesta reconocer, algo que permitisteis y que ahora visto desde fuera os parece inaceptable. Quiero un momento, solo uno, el peor, el día en que pensasteis no puedo más. Juan, ¿qué pasó ese día? Cada vez que discutíamos me castigaba mucho con el silencio. Los WhatsApp, un poco todo. Y entonces, como no me puedo poner en contacto con ella, tomo la determinación de irme al psiquiatra de urgencias. Y el psiquiatra me dice, tienes que parar, no te viene bien, además tal y como está el tema de la violencia de género, tienes que parar, tienes que dejar de llamarla porque te está poniendo demasiado al límite, porque sabe cómo hacerlo, porque te tiene cogida la medida, entonces tienes que parar. Paré y por X circunstancias otra vez volví a recaer, y cuando le dije que estaba yendo a un especialista, al final fue peor el remedio que la enfermedad. Se supone que si tú a mí me dices todo el rato que yo estoy mal, deberías de alegrarte porque haya tomado la decisión de buscar ayuda, pero al final pues no es para nada así y está muy lejos de serlo, porque el que tú tengas una persona que te abra los ojos, al final para ella en este caso no era nada cómodo, no era absolutamente nada cómodo, y para mí era una sensación ansiedad multiplícalo por 1000 o por 3000 y ahí te saldrá el resultado, porque que tú estés mal, que una persona esté mal psicológicamente es una auténtica faena, porque no sirves para es que no quería decir la palabra exactamente, pero claro, al final nosotros funcionamos por el cerebro. Cuando tu cerebro no está bien, nada te puede ir bien, porque no estás al 100%. Entonces, suficiente faena es para la persona no estar al 100% como que para que constantemente te estén diciendo estás mal, es que mira, es que y además luego vas a ese psiquiatra o a ese psicólogo que es que no te están diciendo las cosas bien, que es que no te están ayudando, en fin. Vicky, ¿qué pasó en el tuyo? Porque esto no va de discusiones, va de desgaste, de perderte poco a poco hasta no reconocerte. Totalmente, es una guerra de desgaste. En el caso de Juan, encima tiene el agravante de que los hombres, por la ley actual, no tienen presunción de inocencia. Siempre se favorece, en este caso, a la psicópata narcisista. Supongamos que ella hubiera dicho de Juan tal cosa, o me ha hecho tal cosa, o me ha dejado de hacer, o me ha dicho, pues encima los hombres tienen esa falta de presunción de inocencia y esa vergüenza a la hora de contarlo. Juan creo que suscribe lo que estoy diciendo, ese miedo, esa vergüenza a la hora de contarlo, ¿qué pensarán si yo digo que un hombre me ha pasado esto? En mi caso particular es verdad que la ley favorece a las mujeres, es la ley actual. Para mí eso no es igualdad real. La igualdad real está muy lejos de ser lo que es ahora. Pero en mi caso concreto, yo sabía que en 2 de las relaciones yo no era la única que estaba con él y aún así me quedé. Y en mi caso también el daño que ha hecho en mi relación con mis hijas, en mi vida laboral, llegar a no querer vivir. Yo tuve, en todas las relaciones tuve intentos de quitarme la vida. Es durísimo, es durísimo, y sé que muchas personas en este momento saben de lo que estoy hablando, ¿no? En ese momento no hay nada que te motive para seguir adelante, nada. No tienes porvenir, no tienes
motivación, ni siquiera por tus hijos. La gente te intenta levantar diciendo, tienes que seguir por tus hijas, ni siquiera por mis hijas. Yo no me reconozco, yo no soy yo estoy vacía, yo estoy hueca. Ha terminado con todo, ha matado todo lo que yo era. ¿Qué más da que yo pierda la vida? La siguiente pregunta es inevitable. ¿Cómo se sale de algo así? Juan, empezamos por ti, por ejemplo. Pues se sale malamente. Se sale malamente y no voy a tratar de engañar. Por eso, a todas las personas que estén sufriendo una relación tóxica, hay una pregunta que es clave, que es: ¿la relación que tú tienes, se la recomendarías que la tuviera, por ejemplo, a tu hermana? Y en función de tu respuesta, ahí tienes el resultado. Se sale malamente porque es que dejan muchas secuelas. Nunca voy a justificar la agresión, jamás la voy a justificar, pero entre la agresión física y la agresión psicológica es muchísimo peor la agresión psicológica. Esa persona que a ti te está agrediendo psicológicamente, puede ser que mañana ya no esté en tu vida, pero el trauma que te ha dejado, ese no se va, ese se queda. Entonces las personas se tienen que concienciar. Después de estar con un psicópata narcisista, ¿qué es el amor para vosotros? Es que, como dice Juan, esa cicatriz y esa herida ya cierra malamente o cicatriza ahí un poco, pero se te queda ya la señal para siempre. Como dice él, las secuelas, aunque ya no estén estas personas en nuestra vida, inconscientemente las secuelas las vamos a tener ahí. Hay un punto antes de y después de, y eso es innegable. Entonces, el amor a estas alturas, para mí, yo no puedo pensar en el amor en este momento, y no puedo pensar porque tengo todavía activado el instinto de supervivencia, y cada vez que me levanto cada mañana es para sobrevivir, para luchar, para buscar una motivación para seguir, para descubrir a ver qué me gusta, a ver qué quiero hacer, a ver qué me ilusiona, a ver qué mueve mi vida. Por lo tanto, el amor ahora mismo, digamos que no lo tengo como algo prioritario, lo tengo como en lista de espera, ahí, en tercera, cuarta o sexta posición, y tengo varias cosas que para mí son más importantes delante. No debería ser así. Antes de pasar por estas relaciones, yo era de las que decía que el amor era el motor que movía el mundo. Y sigo pensándolo, pero no mi mundo. No. Y eso es una secuela que me han dejado ellos. ¿Volveré a pensar que el amor mueve el mundo y llegaré a darle un lugar nuevamente de prioridad en mi vida? Seguramente sí, pero es un trabajo laborioso, lento. Hay que hacerlo de día en día, despacio, con mucha constancia. Y en mi caso particular, yo he elegido no perdonar. Lo digo porque hay gente que dice, lo que hay que hacer es pasar página, perdonar, sin guardar rencores, para poder avanzar en tu vida. Para mí esto del perdón es muy elástico, quiero decir, nadie puede obligarte a perdonar si tú no quieres perdonar. El que quiera perdonar a la persona tóxica o personas que ha tenido en su vida es muy libre de hacerlo, pero también el que no quiera perdonar está sobradamente justificado, porque lo que han hecho, llegará un momento en que a ti ya te dé igual y tengas efectivamente tu vida hecha, pero lo que han hecho ellos, yo particularmente no lo perdono porque es imperdonable. Opto por eso y a mí me da paz no perdonar. Podría perdonar, pero no quiero. Por supuesto, es una opción en libertad. El que quiera o la que quiera perdonar puede hacerlo. Yo he optado libremente y a mí me ayuda no hacerlo.
porque no perdonando, no olvido y no bajo la guardia. Por supuesto, y estás dentro de tu derecho. Cuando has estado con ansiedad por no verle, ¿cómo te puede ayudar tu entorno? ¿Es para mí? Juan, si quieres empezar tú. Pues si quieres empezar tú, sí. Sí, que empiece Juan. Es que como has dicho, no verle. Vale. Tu entorno... parece que no, pero el entorno ayuda muchísimo. El entorno ayuda mucho. Al final, yo todo el proceso, entre comillas, de el mono emocional, lo pasé solo. Lo pasé solo, entonces me resultaba muy duro. No puedes dormir, te levantas a mitad de la noche con muchísimos sudores, quieres llamarla o por lo menos tener alguna noticia. Entonces lo pasas bastante mal. El entorno ayuda bastante. A todas las personas que conozcáis, que estén pasando por una relación tóxica, la mejor manera que podéis tener de ayudarle o de ayudarla es tratar de distraerlos. Nuestro principal enemigo es la mente. Si una persona distraída, no es que no se vaya a acordar, porque tienes tal dependencia emocional que evidentemente siempre te vas a acordar, pero podéis hacer un gran trabajo tratando de, yo que sé, de llevar al parque, no sé, lo primero que se os ocurra, pero sobre todo dejad a la persona que hable, que se desahogue, intentad hacer reír a la persona, no sé, cualquier cosa, pero que la persona se sienta que en ese momento que esté comprendido o comprendida. Vamos, lo suscribo totalmente. El acompañamiento, Leticia, fundamental. El acompañamiento no significa que tengas que ponerte, a mí me pasaba que las pocas personas que se quedaron a mi lado y querían o pensaban que ayudaban, eran echándome en cara las cosas que yo hacía mal y por las que me estaba quedando ahí y que no se justificaba de ninguna manera que yo estuviera ahí metida y no me marcara. Yo no sé si estas personas, si me están escuchando, saben quién son y son buenos amigos míos y buenas amigas mías. Pensaban en serio que me ayudaban así. Eso no es acompañar. Eso no es acompañar a una víctima. Es lo que dice Juan. Escucharla, hacerla reír, distraerla, hacerla saber que a pesar de todo te vas a quedar, aunque ella elija todavía quedarse porque está en medio de ese bucle mortal y no es capaz de salir. O sea, dejar a una persona sola, yo también he pasado los 3 monos de las 3 relaciones narcisistas sola, completamente sola, y estadísticamente es una estadística demoledora. Si 5 personas han sufrido una relación de este tipo, 4 que tengan apoyo, bien sea familiar, de amigos, conocidos, pero que no la dejan o le dejan solo, esas 4 personas salen con más posibilidades de una relación y vuelven a la vida normal, a lo que es tu vida de antes, frente a una persona que sale sin apoyos, que pasa los monos sola o solo. O sea, la estadística es brutal. Y lo que queda después, hay momentos en que, aunque te quieran acompañar, casi tendrías que tener una persona, como yo muchas veces sueño, 24 horas pendiente de mí, ¿no? Porque yo tengo terribles trastornos del sueño, tengo pesadillas horrendas durmiendo. Apenas duermo 2, 3, 4 horas con pesadillas espantosas, terrores nocturnos, ataques de pánico, ataques nocturnos de ansiedad, depresión profunda. ¿Quién nos va a sacar de aquí si no son personas que se quedan a nuestro lado?
que tenemos que seguir solos este camino. Para mí, dejar a las víctimas solas es lo peor de lo peor. O sea, encima de lo que hemos pasado, el apoyo es fundamental, Leticia. Juan, Vicky nos ha contado las terribles secuelas a nivel mental que le ha dejado. ¿Nos puedes contar tú? Pues una de las mayores secuelas que me ha dejado es que me ha convertido en una persona dependiente. Lo estoy trabajando, pero no es fácil. De hecho, uno de los miedos que le tienes al compromiso, como había mencionado antes, es que el compromiso lo que te hace que tú te sientas más vulnerable. Entonces eres una persona dependiente. Sí, eres una persona dependiente. ¿Te has sentido incomprendido del proceso? Pues muchísimo, porque socialmente no nos preparan para esto. Yo también he estado en el otro lado de la manzana, tampoco lo entendía, pero es que para entenderlo únicamente tienes que pasarlo. Y normalmente cuando tú se lo cuentas no sé, a tus padres, a tus amigos, a la gente que, yo que sé, que te quiere, no te entienden porque dicen, mira, pues si esta persona está haciendo esto en ti, pues te alejas y ya está, ya habrá otra persona y fuera, punto redondo. Pero es que no es para nada así, está muy lejos de la realidad, porque o sea, uno no puede alejarse cuando uno quiere, porque yo creo que si hubiera sido cuando yo he querido me hubiera alejado mucho antes, pero es que hasta que te das cuenta, que normalmente te sueles dar cuenta con ayuda psicológica. Y joder, manda pelotas que al final estés yendo al psicólogo porque te estén martirizando de una manera que ni siquiera tienes ganas de vivir, y resulta que tienes que ir al psicólogo tú, no puede ir la persona que te está jodiendo la vida. No sé. Exacto. Eso a mí me ha llamado siempre la atención. Somos las personas que están sufriendo esta debacle por culpa de personas que están obrando mal, y ellos saben que están obrando mal, pero los que vamos a recibir asistencia psicológica o psiquiátrica somos nosotros. O sea, es una incoherencia total. Y añadiendo a Juan, aparte de que me suscribo como de costumbre a todo lo que dice, porque yo lo he vivido, hay 3 verbos en una relación narcisista que yo hubiera querido oír en mi proceso. Yo hubiera querido ser escuchada, comprendida y creída. Y el creída lo recalco en mayúsculas. Porque si tú escuchas, pero no comprendes, no hacemos nada. Si escuchas y comprendes, pero no te lo crees, o piensas que la persona está exagerando, lo está magnificando, tampoco es para tanto, si fuera para tanto te irías. No te vas cuando quieres, te vas cuando puedes. Por eso necesitas ser creída o creído. ¿Y qué falla en la sociedad para que no te puedan comprender? La sociedad se ha vuelto escéptica y ha normalizado esto. Son 2 claves fundamentales: la normalización de lo que jamás se puede normalizar, la banalización, eso de no darle importancia, de decir, si fuera para tanto, pues ya te hubieras ido, si te quedas, igual es que te gusta. Vamos a ver. Y luego, creerte. Creerte significa, el paso posterior a creerte es ayudarte, porque si no te creen,
no te van a ayudar. Y sin ayuda es imposible salir de aquí. Entonces, para mí que te crean, te ayuden, te comprendan y te escuchen, para mí es la ecuación perfecta para salir cuanto antes de algo así. En el momento que falle una pata de esa ecuación, la incomprensión que tú sientes es absoluta. Sientes que debes callarte, que estás avergonzada, que debes ocultar lo que te pasa, que no puedes contarlo, que nadie te va a creer, que quién te va a entender, que quién te va a ayudar. Madre mía, el creer que no le pasa a nadie nada más que a ti, ese aislamiento y decir, ¿quién me va a creer? ¿Quién me puede ayudar? Es como si estuvieras en una isla desierta en medio del océano, pero una isla desierta que estuviera ardiendo con 300 focos a la vez y tú estuvieras en medio, claro. Juan, ¿qué falla en la sociedad para que no te puedan comprender? Pues falla en la sociedad desde la base de la educación. No quería decirlo así, pero la verdad es que lo tenía pensado hace unos días. No soy nada racista, para nada lo soy, pero creo que cuando una persona viene a un país, la persona tiene que adaptarse. Lamentablemente, en este país hay ciertas culturas con las que no podemos encajar. Al igual que habrá una persona con la que yo me tomo un café y diga, ay, con esta persona ha sido un gusto hablar, pero a lo mejor con otra persona me tomo ese mismo café y pues no me he encontrado tan cómodo. Entonces, mezclar tantas culturas no lo veo mal, pero la persona se tiene que acordar del país donde está y tiene que aceptar que las personas con las que se va a relacionar piensan de una manera totalmente diferente. Y si tú decides que no quieres amoldarte, pues relaciónate con personas que piensen como tú o quédate en tu país. Si una persona está saliendo de una relación con un narcisista, ¿dónde puede ir? ¿Dónde puede ir? Pues mira, eso también, como dice Juan, me suscribo a esa primera frase, eso lo pensaba yo hace unos días. Ir, pues como no la esté apoyando o le esté apoyando su familia, sus amigos, su círculo más cercano, más directo, ir a ningún lado. ¿Por qué? Pues porque la sanidad, la pública, ahora mismo deja bastante que desear y dentro de la sanidad pública, el área de salud mental está absolutamente dejada de la mano de Dios, así lo digo con todas las letras. ¿Qué pasa? Que si tú tienes dinero, si tienes posibilidades, puedes pagarte una sanidad mental privada y tienes muchas más posibilidades, claro. Sesiones más continuadas, más constantes, más tiempo, con más apoyos. Pero claro, trata de mover eso en la sanidad pública, en la salud mental pública. Me parece una vergüenza que la sanidad mental esté abandonada en este sentido y prácticamente yo sé de muchísimos casos que han ido contando casos como este a la sanidad pública y que salen con una carita de la consulta diciendo que me han dado la siguiente cita dentro de 2 meses y medio, dentro de 3 meses. ¿Y qué hacemos mientras? ¿Qué es lo que hacemos? Y luego el plano de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A veces hay cosas, y la mayor parte de las veces graves, bastante graves, tanto a nivel psicológico, incluso físico, que tendrían que estar la policía o quien te toma la denuncia debidamente formado y no tener que estar declarando barbaridades durante horas
para que luego no prosperen en un juzgado, no casen con otras cosas que has dicho antes, o por favor un poco de formación, un poco de sensibilidad, no solo social, sino de las personas que toman las denuncias en los casos graves, de los profesionales que te siguen en la sanidad pública, que no todo el mundo tiene dinero para pagarse una sanidad privada. Es que fallan socialmente los pilares fundamentales, para mí, del verdadero estado del bienestar. Y todos sabemos que no hay dinero porque no lo hay, porque está donde esté, menos donde debería estar. Totalmente. Habéis hablado ambos de dependencia emocional. ¿Con cualquier pareja vais a seguir siendo dependientes? ¿Se pueden repetir patrones? ¿Cómo sé si una persona es narcisista? Pues... Juan, si quieres empezamos por ti. Vale, ¿cómo sé si una persona es narcisista? Pues... bueno, cómo saber si una persona es narcisista o no es narcisista es bastante complejo de responder, pero una persona que es empática no es narcisista. Repíteme las otras dos preguntas que no... ¿Con cualquier pareja vais a seguir siendo dependientes y eso hace que repitas patrones? Con cualquier pareja vas a seguir siendo dependientes. Hombre, si no has trabajado la dependencia, pues con cualquier pareja lo vas a ser, porque el problema no es nadie, el problema es tuyo. Entonces tú tienes que trabajar para dejar de serlo, y nunca vas a dejar de serlo totalmente. No lo pinto muy negro, ¿eh? Yo digo la verdad. ¿Y la otra pregunta cuál era? Sí, ya me lo has contestado. Vale. Como si una persona es narcisista. Y voy contigo, Vicky, te la repito. Y espera un segundo. En mi caso, perdón. En mi caso resulta que, claro, ya van 3 relaciones narcisistas, entonces le llevo un poquito de ventaja a Juan en ese sentido. Quiero decir, yo veo las banderas rojas ya por instinto mucho antes, evidentemente no sigo adelante, a la más mínima, e inmediatamente digo adiós, muy buenas, chao. Y que puedo volver a ser emocionalmente dependiente, evidentemente, no soy infalible. No soy infalible, no soy un robot. Claro que puedo volver a ser dependiente. Por supuesto que un psicópata narcisista que trabaje bien su rol y que haga las fases de una manera magistral me la puede dar otra vez. Para mí creo que es un error decir esto no me va a volver a pasar. Creo que sí es buena esa conciencia de que no lo sabes todo, sabes los patrones generales, pero si hay alguno que entre con un matiz un poquito especial, sí te la puede volver a dar y sí puede hacerte emocionalmente dependiente de nuevo. En mi caso es difícil, porque ya te digo que yo es que me he vuelto ya muy desconfiada, y al primer indicio de bandera roja, el primer piquito de bandera roja que veo asomar, ya es que no doy ni un paso más. O sea, ni un paso más. ¿Me puede pasar? Sí, repito, no soy un robot, pero es más difícil. Y para terminar, os pregunto, ¿los narcisistas tienen un problema o saben lo que hacen? Esa está sobradamente contestada. Yo la he dicho antes. Tienen un problema muy grave, del cual no son conscientes de su problema, de su trastorno psicópata narcisista, pero son perfectamente conscientes e imputables de cualquier delito o cualquier conducta hacia las víctimas. Es decir, aquello de está loco y es inimputable, en este caso no funciona, ¿eh? Esto lo digo por los que piensen, no, estará trastornado, estará loco, tendrá un trauma infantil. Yo también tengo traumas infantiles y no voy jodiendo la vida a la gente. Así de claro. Entonces, son perfectamente conscientes de lo que hacen. Y a la hora de responder civil y penalmente,
completamente imputables. Y creo que lo he contestado de sobra. Juan, ¿estás de acuerdo? Son plenamente conscientes de lo que hacen. También normalmente ser narcisista viene de un trauma, pero bueno, coincido con Vicky con lo que ha dicho. Yo también tengo traumas del pasado y no voy por ahí haciéndole la vida imposible a nadie. Y para cerrar, quiero decir que bueno, que este es mi canal de YouTube. Yo ni soy psicólogo, ni soy psiquiatra, pero si estáis pasando por una situación mala, si veis conductas en vuestra pareja que no os cuadran, escribid, escribid de verdad, que os vamos a dar toda la ayuda que podamos y evidentemente os vais a sentir queridos, escuchados y entendidos. Así que por favor, escribid, escribid, porque... Y creídos. Eso. Acuérdate, ese verbo que es tan importante, por lo menos para mí yo lo veo tan importante. Aparte del escuchar, entender, empatizar, ayudar, creer a la otra persona cuando te dice, te voy a contar algo increíble que me da hasta vergüenza contártelo. Cuando empieza así, te va a decir algo que es verdad, desgraciadamente es verdad. Entonces, escribid cualquier cosa que os pase, que no os cuadre, de verdad. Podéis escribir, tenemos Instagram, TikTok, o sea, de verdad, por el modo que queráis, escribid que os vamos a ayudar en todo lo que podamos. Y hay relaciones que son muy bonitas, la relación perfecta es la relación donde la persona te elige libremente, no porque te necesita, sino porque te elige. Entonces, de verdad, escribid que cualquier cosa estamos para vosotros. Te elige porque te necesita y no te manipula, te deja ser tú, no te anula, o sea, esa bandera roja increíble pero que es verdad, de la manipulación, de la utilización para unos fines concretos, madre mía, supongo que habrá relaciones así de bonitas, como dice Juan. Yo las he visto en otras personas de mi entorno. En mi caso no las he tenido en estas 3 personas, está claro. Pero sí existen, sí existen. Lo que pasa es que cada vez la sociedad está normalizando más algo como esto, que es absolutamente, que no se puede normalizar ni por H ni por B. Y cuando a la sociedad no le cuadra algo como lo que estamos contando, lo silencia y lo invisibiliza. Y para mí es la autodestrucción absoluta. Bueno, pues vamos a dejar a Leticia que escuche rock y que se tome una cerveza. De acuerdo. Muchas gracias por vuestros testimonios. Igualmente, Leticia, que escuche rock y te tomes una cerveza. Venga, un besito. Un beso. Un abrazo. Luego. Chao.